8:43, amigos y amigas. Tenemos contacto telefónico con el doctor Carlos Sánchez Berezaín, exministro boliviano desde Estados Unidos, a quien damos la bienvenida. Hola, doctor, pese a que usted está ausente bastante tiempo de Bolivia, sabemos que hace seguimiento a lo que está aconteciendo en nuestro país. ¿Cómo está? Buenos días. Día, mucho gusto, Naima. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Radio San Gabriel FM. Encantado de saludarlo. Igualmente, doctor, un fuerte abrazo. Está mucho tiempo allá, pero queremos consultarle cómo ve el panorama político y si está de acuerdo que se realicen las elecciones generales el 6 de diciembre. Mire, para tener una respuesta adecuada a eso hay que poner el tema en contexto. Cuando Evo Morales renuncia y huye de Bolivia, lo hace en una crisis de un gran fraude electoral en el que lo descubre el pueblo boliviano y lo descubre el mundo. Él renuncia porque hace un conjunto de delitos infragantis frente a todo el pueblo boliviano y al mundo, cometiendo fraude electoral, falsificaciones, abuso de poder, para permanecer indefinidamente en el poder, para perpetuarse y simular que tenía el apoyo del pueblo boliviano. En esas circunstancias se establece un gobierno que tiene un mandato de transición, una transición que es pasar de la situación de ese acto dictatorial y criminal que cometió Morales a unas elecciones libres y limpias que le permitan a Bolivia avanzar hacia la democracia. Y las elecciones libres y limpias son elecciones que tienen que estar fundadas en los elementos de la democracia, que son el Estado de Derecho, la imparcialidad, la división e independencia de los poderes públicos, el voto universal, o sea, los elementos que garanticen mínimas condiciones para que el pueblo boliviano pueda votar en libertad y pueda elegir y su voto sea reflejado de una manera diferente al fraude electoral y los crímenes cometidos por Morales. En medio de eso viene la pandemia del coronavirus y tenemos una situación en la que ayer Bolivia ha reportado el número más alto de contagios, creo que son 862 en un día. El tema del coronavirus no está controlado, pero además la transición no se ha producido. El gobierno que tenía que ser un gobierno de transición se ha quedado como un gobierno interino y en lugar de llevar adelante procesos legales que cumplan con el mandato del pueblo boliviano, se ha quedado estancado. ¿En qué consiste el estancamiento? Las leyes son las mismas, la constitución del Estado plurinacional está vigente, no se ha retornado al estado anterior a la creación de la dictadura, que es el reconocimiento de la vigencia de la constitución política de la República de Bolivia de 1967 al 94, y como no se ha hecho eso, se ha permitido que la Asamblea Nacional siga en funciones, se reconoce la vigencia del instrumento criminal de esos crímenes dictatoriales que es el movimiento al socialista, que debería estar invalidado y debería estar proscrito de la democracia boliviana. La gente del entorno de Evo Morales con los cuales Evo ha cometido los crímenes está libre y uno de ellos, Arce Catacora, es el candidato con posibilidades de tener más votos y de ganar la elección. O sea, Bolivia está avanzando a una nueva elección en dictadura. Y en las elecciones en dictadura se vota pero no se elige, y además lo está haciendo, además de estar en un marco absolutamente de leyes, de normas y de presión dictatorial, lo está haciendo en medio de la pandemia del coronavirus con una amenaza gravísima a la situación de salud del pueblo boliviano. Están queriendo convocar elecciones para el 6 de septiembre y ahora mismo, menos de 90 días antes de la elección, que se entiende que deberían estar en campaña, el pueblo está enfermándose, el pueblo tiene que estar en cuarentenado, no hay tiempo para llevar adelante un proceso que sea realmente democrático, o sea que esas elecciones no van a ser ni limpias ni libres. Es un acto más para ayudar al dictador Evo Morales a que regrese y tome nuevamente el poder al que renunció en octubre, noviembre del año pasado. Evidentemente, varias autoridades ya han determinado que el 6 de septiembre podrían ser las elecciones generales. Doctor, también queremos consultarle qué opina de las políticas que se están asumiendo respecto al coronavirus en Bolivia, considerando que esta pandemia ha puesto en crisis a varios países. El coronavirus ha puesto en crisis a todo el mundo y Bolivia no es la excepción.
El tema es que hay diversas maneras de reaccionar y unos países lo han hecho con más éxito que otros. Lamentablemente Bolivia no está entre los países que pueda decirse que ha respondido bien al tema de la pandemia, el coronavirus. En la América Latina, Uruguay es un buen ejemplo, que ya está en una situación de total apertura, después de haber llevado adelante políticas importantes que reflejan el equilibrio entre las decisiones en materia de salud, las decisiones económicas y las decisiones políticas. Ese es un trípode en el cual hay que mantener equilibrio, y en Bolivia el tema de salud no va bien, se ha liquidado prácticamente la economía, usted ha visto los sectores productivos están totalmente paralizados. Bolivia es un país caracterizado por la informalidad, cerca del 70% de economía informal, y la gente reducida a estar en cuarentenada sin mayores condiciones durante los primeros 80 o 90 días de la crisis, ha perdido toda posibilidad económica, o sea que la situación es muy delicada. Bolivia vive hoy día una crisis social muy grave, porque la gente está descontenta, la gente está desconfiada, la gente tiene miedo, no se siente que hay un liderazgo que le pueda ayudar a resolver o a trabajar adecuadamente en el tema del coronavirus. Hay una crisis económica muy grande y hay una crisis política, y lo que están haciendo los políticos, lo que está haciendo la dictadura de Evo Morales desde la Argentina, porque está probado que Evo Morales tiene contacto directo con el presidente del Tribunal Supremo Electoral y está prácticamente manejando, y él es el que está imponiendo las elecciones para el 6 de septiembre para regresar. El concepto que se maneja en todo el mundo y que se ve como se ve Bolivia es que en Bolivia salió el dictador pero no salió la dictadura, y que hay un gobierno que está cumpliendo el papel que cumplían en el tiempo del gobierno de Evo Morales los opositores. Es una situación de funcionalidad, están haciéndole el juego al proyecto dictatorial para permitir el retorno de Evo Morales, y la crisis de la pandemia juega un elemento de miedo y juega un elemento de desazón colectiva en Bolivia, que se aprovecha Evo Morales para poner la agenda y decir incluso el día de la elección, porque el 6 de septiembre es la fecha de la elección fijada por Evo Morales en contacto con el presidente del Tribunal Electoral y de acuerdo con la oposición funcional que tuvo durante sus casi 14 años de dictadura. Y hablando ya de temas políticos, económicos sobre todo, ¿qué se debería realizar para reactivar la economía, considerando que efectivamente el coronavirus ha colocado en emergencia a gran parte del mundo? Que se han conjuncionado, que son la crisis económica, política y social. Lo primero que hay que resolver es la crisis política, porque si no se resuelve esa crisis no hay liderazgo. Para tratar la crisis económica, que hay mecanismos para tratarla, se necesita un liderazgo reconocido por el pueblo y se necesita una situación de unidad nacional. Ahora, el camino para resolver la crisis política es cumplir el mandato del pueblo boliviano de noviembre del año pasado. Cuando Evo Morales renuncia y huye, el pueblo boliviano triunfante da un mandato y establece un gobierno de transición para recuperar la democracia, y eso debió hacerse reinstalando la vigencia, reconociendo la vigencia de la Constitución Política del Estado de 1967-94, eso es, reconociendo la República de Bolivia. Si se pone en vigencia con un simple decreto presidencial de la presidenta Yanine Áñez la República de Bolivia, inmediatamente cesa la vigencia de la Asamblea Nacional. Los jueces y fiscales que están encubriendo a Evo Morales y que le garantizan impunidad a él y a su conjunto criminal, y que son los que persiguieron durante los casi 14 años de dictadura a los defensores de la libertad y la democracia y protegieron la corrupción, cesan, y vamos a un proceso electoral en democracia, bajo la institucionalidad que permita, por ejemplo, que las elecciones tengan voto universal, porque estas elecciones que quieren convocar para el 6 de septiembre no tienen voto universal. El voto universal ha desaparecido en Bolivia. El voto de los núcleos donde Evo Morales tiene control vale más que los núcleos urbanos, no hay igualdad. Es una dinámica en la cual
los preceptos básicos de la democracia no se cumplen. O sea, lo primero que hay que resolver es terminar, cesar la dictadura, y para eso hay que poner en vigencia la Constitución de la República de Bolivia y dejar sin efecto esa constitución del Estado plurinacional que fue impuesta por la fuerza. 6 masacres, La Calancha, El Porvenir, Cochabamba, el Hotel Las Américas, los casos terrorismo y otros, presos, perseguidos políticos, y además la constitución del Estado plurinacional es una imposición de Cuba y Venezuela redactada por los españoles del partido Podemos, que fue manejada por encima inclusive del texto que la constituyente que convocó Evo Morales había mandado. O sea, no es una constitución boliviana la del Estado plurinacional, y es el instrumento que hoy día está oprimiendo a Bolivia y que impide que los bolivianos vayamos a una elección en democracia. Lo que viene es una nueva elección en dictadura. El pueblo boliviano lo sabe. El pueblo boliviano está muy disgustado y eso genera esta crisis política que se agrava cada vez más. Evidentemente nuestro país está en crisis política y económica y hay mucho por hacer. Doctor, gracias por la comunicación. Un abrazo hasta Estados Unidos, donde se encuentra. Mucho gusto y un saludo a la audiencia de Radio San Gabriel y a todo Bolivia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hemos tenido la comunicación con el exministro boliviano Carlos Sánchez Berzaín desde Estados Unidos.